En 2016 se conmemoran los 80 años del inicio de la Guerra Civil. 80 años después, la impunidad, el silencio, la falta de reconocimiento institucional a las víctimas ha sido una constante. Sin embargo, algo parece estar cambiando. 80 años parece ser una fecha redonda para que en el Estado español se afronte el futuro reconociendo un pasado que está ahí, por mucho que no pocos los hayan intentado ocultar. Ya en 1978 recordemos que 21 esqueletos fueron trasladados a La Raga. Al parecer habían sido vecinos de esa localidad navarra que fueron ejecutados tras su detención y su paso por Pamplona. Joaquín Iraizoz, Toki, fue concejal del Ayuntamiento de la Cendea de Olza, el lugar donde se encuentra Ibero, y ha investigado no solo lo que se ha ido encontrando en esta localidad, sino lo que pasó en esta cendea que reúne a 9 localidades de la comarca de Pamplona. Joaquín Iraizoz, ¿por qué, en primer lugar, se ha suspendido a comienzos de este año las exhumaciones? Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, en principio, daros las gracias por invitarnos, ¿no? Y, bueno, en principio se han suspendido porque la información que había y el lugar donde se podían encontrar los restos, pues con la información que tenemos es lo que ha salido. Se ha excavado prácticamente miles de toneladas de tierra, y lo que ha salido hasta ahora pues han sido 6 restos de 6 personas, pero por lo visto pues no se ha dado con la clave todavía donde pueden estar el resto, ¿no? Nosotros creemos que esas personas sí que están ahí, solo que pueden estar unos metros hacia un lado, hacia otro, y en principio pues con la información que tenemos hasta ahora y los testimonios que hay, pues no se ha conseguido, digamos, el localizar más restos, ¿no? Y aparte de los 21 que los vecinos de La Raga pues se llevaron a su pueblo en el año 78. Joaquín, descríbanos un poco cómo es la zona y por qué esas dificultades, si es una gran fosa común o son varias fosas. Bueno, en principio, en la zona donde se han encontrado los restos, era una zona, una ladera con una pendiente arriba muy grande, y luego cuando baja hacia abajo de la carretera es más suave y acaba en una finca una zona comunal, y luego pues acaba en una finca de cultivo, ¿no? En esa zona comunal se han echado pues miles de toneladas de escombro encima, ¿no? Entonces la labor ha sido bastante grande en el trozo que era comunal. Se ha tenido que quitar todo el escombro para llegar a la tierra, y entonces se ha excavado, en la tierra han excavado la sociedad de Aranzadi, ¿no? El resto lo ha hecho la gente del pueblo y con sus medios, y el ayuntamiento en concreto. En concreto, ¿por qué cree que se eligió usted esta zona de la comarca de Pamplona para llevar a cabo semejante barbaridad y instalar una fosa común tan masiva? Sí, aquí es el lugar denominado en Ibero, la fosa de Ibero, mal llamada Las Tres Cruces. Desde mi punto de vista, es uno de los lugares donde precisamente los escuadrones de la muerte, tanto falangistas como carlistas, eligieron en la Cendea de Olza, porque en la Cendea de Olza hay otras 4 o 5 fosas donde ha habido enterramientos. En concreto, pues hay otros 14 o 15 personas que tenemos constancia que fueron asesinados en varios pueblos de la Cendea, en Asiain, en Lizasoain y en Ororbia. En concreto, que se sumarían a los, digamos, 40, 45, que no está claro tampoco cuántos puede haber en Ibero, pero que podían ascender entre 55 y 60 personas las que asesinaron esta gente en la Cendea. Bueno, y el lugar yo creo que no sabemos exactamente por qué podía ser, pero uno de los matones más conocido era un escribano, que era de los falangistas concretamente, y había nacido en Ibero. Y igual conocía la zona, a la vez que Gregorio Apesteguía, también, que tenía familiares en la zona, en Orcoya, y no sé, quizás puede ligarse a que conocían la zona, aunque también en la Cendea de Cizur, que está lindante con la nuestra, pues sí que se han dado también bastantes enterramientos y fosas comunes, ¿sí? Me ha dado el nombre de 2 personas que fueron presuntamente los responsables de este tipo de barbaridades. Está saliendo también en los medios de comunicación, y los libros se están publicando ya los nombres de los victimarios, concretamente. ¿Cree usted un poco que se ha perdido el miedo en ese sentido?
Pues yo creo que sí, o sea, y hay que perderlo más todavía, porque cuando se hizo el libro de la Esperanza del Terror, Tafalla, hubo gente de nuestra zona que colaboró y bueno, participó en esto y bueno, sacó todo lo que había en los archivos y todo lo que había, y sin embargo no se consiguió llegar, digamos, bueno, éramos muy jóvenes entonces, no se consiguió llegar a la gente mayor. Y luego, pues con todos los datos que había, yo creo que los que elaboraron el libro, pues tampoco se atrevieron realmente en aquel momento a publicar los nombres que sí se tenían, porque en el fondo documental de Altafalla existen los nombres por ejemplo, de los asesinados en Olza, de varios de los nombres, de dónde eran, cómo eran, de los que fueron los asesinos. O sea, sí, claro. Usted me ha dicho que en total en la Hacendía de Olza aproximadamente igual serían casi a 60 personas las que pudieran estar enterradas. Pero detrás de cada cadáver, detrás de cada esqueleto hay una vida truncada, hay una historia. ¿Usted sabe un poco la procedencia, el origen de estas personas y cuál era un poco su historia? Bueno, en principio nosotros, bueno, el grupo donde estamos allá organizados, digamos, en el que participamos tanto vecinos de la Hacendía de Olza como la Asociación Memorialista Amapola del Camino, vecinos de La Raga y el propio ayuntamiento que está aportando pues, bueno, a nivel económico y a nivel de participación también personal, pues igual que las asociaciones memorialistas, pues perseguimos los tres objetivos que son comunes en ellas, que son la verdad, la justicia y la reparación, ¿no? Entonces, en el tema de la verdad en concreto, pues sí que en Navarra, a nivel general, se confunde muchas veces lo que fue en aquellos momentos mediante las palabras, ¿no? Por ejemplo, a lo que es guerra civil, se llama guerra civil cuando fue un golpe militar bien claro y bien preparado, con preparación militar y con acopio de armas, ¿no? A lo que es fusilados, se llama fusilados cuando fueron asesinados. O sea, se les cogía en las casas o a la salida en la cárcel y se les llevaba a la zona nuestra, allí se les pegaban los tiros y se los dejaban tirados en la cuneta. ¿La mayoría eran de la cárcel de Pamplona o también salían de algunos otros sitios? No, la mayoría de los que asesinados en la Hacendea eran de la cárcel de Pamplona, pero también llevaron gente del Fuerte, de la cárcel carlista de los Escolapios, algunos, como los Herranz, y luego hay otros que los trajeron directamente de sus casas. Por ejemplo, los de Mélida y el padre Herranz, que lo cogieron en la Rochapea y lo mataron en Ororbia. Es decir, bueno, se da caso de todos tipos, pero fundamentalmente fueron de la cárcel de Pamplona, sí. Y le preguntaba por alguna historia, si conoce usted. Bueno, me acaba de dar algún nombre, ¿no? Sí, bueno, yo creo que cuando se habla de la verdad hay que publicar y divulgar lo que fue realmente aquello. Las familias aquellas tuvieron que pasar, bueno, pues por lo indecible, ¿no? Por el horror. Por ejemplo, ponemos el caso de los Herranz, ¿no? Los Herranz, el padre era el jefe de la estación del Plazaola. Detuvieron a sus dos hijos, que eran uno era de la CNT y otro de la UGT, y el padre era de Izquierda Republicana. Los llevaron a la cárcel y al poco tiempo volvieron a por el padre, a por el Herranz, ¿no? A Herranz lo llevaron, lo cogieron directamente, así como a los hijos, los metieron en la cárcel, al padre lo llevaron directamente a Ororbia. En Ororbia lo mataron y no sabemos exactamente dónde le mataron y no se ha encontrado ningún resto de él, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con aquella familia? Aquella familia automáticamente lo que hicieron fue, en cuanto se llevaron al padre, al otro día la sacaron de su casa, la dejaron en la calle y, bueno, allá estuvo varios días hasta que... Igual me emociono, hasta que, bueno, la solidaridad de algunos vecinos pues lo consiguió que, bueno, lo llevasen a sus casas y se fue resolviendo el tema poco a poco, pero bueno, hay que ponerse en el lugar de aquellas familias, cómo lo pasaron y bueno, no sé, para decir. Otro caso, por ejemplo, muy en que hay un testimonio en el libro Altafalla, es el de José Roa, ¿no? José Roa fue concejal tenía una churrería, fue concejal de Pamplona, y lo detuvieron a los pocos días del golpe de Estado, el golpe militar, y lo llevaron al fuerte, lo tuvieron 6 meses allí torturándolo, lo sacaban, lo tenían en un cuarto lleno de agua, mojado, con mantas mojadas, hasta que, bueno, alguien, yo creo que la autoridad militar decidió pues asesinarlo, ¿no? Entonces, el procedimiento, les daban la orden de libertad, lo cogían en una camioneta y los llevaban, en este caso lo llevaron a Ibero, ¿no? Y en este caso, los asesinos en concreto fueron Gracia, que era de Mendavia, Galo Egüés, que fue famoso por el sadismo, lo sádico que era, y Escribano. Escribano
Escribano precisamente había nacido en Ibero, como os comentaba antes, y Escribano había sido compañero de escuela de José Roa. Entonces, cuando iban en el itinerario del fuerte a Ibero, José Roa pues lloraba y suplicaba, ¿no?, que por sus hijos, porque no lo matasen y tal, ¿no? Y cómo lo iba a matar, le decía a Escribano, ¿cómo vas a matar tú, que has estado conmigo en la escuela, conmigo y tal? Y bueno, pues llegaron a Ibero y Escribano se fue a un lado y los otros lo mataron, lo asesinaron. Y luego volvieron a juntar con Escribano y fueron a una casa de Ibero, Casa Argüelles concretamente, que fue quien dio testimonio de esto, y allí pues tuvieron la gran juerga, merienda, jiji, jajaja, el churrero para aquí, el churrero para allá, o sea, descojonándose así de claro. ¿Y hasta qué punto un poco se puede un poco traspasar lo que es la línea política de lo que ocurrió a la línea, digamos, un poco de la mezquindad humana y de las miserias humanas, y más un poco en aquella época y en estas zonas donde, bueno, las relaciones igual entre los vecinos eran, por un lado podían ser muy amistosas, pero también muy odiosas? Bueno, yo creo que quizás es la condición humana, ¿no? No lo sé. De todas maneras, para mí se me hace incomprensible cómo vecinos que se trataban, que merendaban, que tenían, bueno, pues una relación cordial y que iban de juerga, pues que fuesen capaces de, en principio, de delatar a los demás. Porque, bueno, yo creo que para los 2 días después del golpe de Estado ya tenían todas las listas de la gente, bueno, políticamente del otro lado, digamos, elaboradas, ¿no? Y no, o sea, en los primeros 15 días detuvieron a todos. Entonces, yo la verdad es que no soy capaz de comprender eso, porque no me pongo en ese lugar, ¿no? En concreto. Joaquín Ireizoz, un poco usted ha sido concejal en la Cendea de Olza, un poco como ya me comentaba que el ayuntamiento un poco se ha volcado, pero cómo se está viendo que están volcando las instituciones, no solamente los ayuntamientos, sino ahora el gobierno de Navarra, un poco, ¿y qué se espera? Bueno, pues en principio bueno, el grupo que se formó ahí en nuestra zona ha sido fundamentalmente este año, ¿no? Ya participamos antes en otras cosas, pero más a nivel, pues más, digamos, más pequeño, ¿no? Pero fundamentalmente se empezó a trabajar este tema a raíz de un familiar, Lander Garmendia, que, bueno, se interesó mucho por su abuelo concretamente, y con Miquel Ezquieta, que había elaborado un libro de la fuga de Ezcaba, que fue precisamente el abuelo de este hombre, se escapó de Ezcaba y después lo asesinaron allí en Ibero, es cuando se empezó, digamos, a iniciar, ¿no?, estos trabajos en esta zona concretamente, en Ibero. Ahí se creó una asamblea, el ayuntamiento, al ver que venían informaciones de muchos sitios, convocó a todas las partes, ¿no?, tratando de aunar, digamos, pues todas las voluntades, ¿no? Eso, se celebró una asamblea, no fue posible digamos, el estar todos, por cuanto UGT y la Asociación Familiar de 36, fueron por su lado y solicitaron el dinero, y, digamos, para la exhumación, no para las otras 2 líneas en las que nosotros también trabajamos, ¿no? Eso no llegó a ningún efecto, porque UPN se volvió atrás y no dio un duro. Entonces, a partir de ese momento, se paró hasta que entró el nuevo gobierno. Entonces, las asociaciones memorialistas, tanto la Asociación de Familiares 36 como Amapola del Camino, en las reuniones que tuvieron con el gobierno, con la Barra Ibar en concreto, pues le plantearon la necesidad de iniciar las exhumaciones, ¿no?, y de ese dinero que había presupuestado, el gastarlo. Y desde esa dirección, pues ya con la voluntad, pues lo que se hizo precisamente fue iniciar en concreto en esta fosa, ¿no?, la fosa de Ibero, que era una de las que más de las que las asociaciones estas pues decían que era de las más que habría que hacerlo lo más rápido posible, sí. Y ahora en 2016 ¿existe ya alguna previsión para dignificar la zona, la fosa común? Bueno, en el grupo de trabajo que tenemos nosotros hemos establecido como digamos 3 líneas, ¿no? Por una parte, pues sería el acondicionar un lugar de la memoria, un parque de la memoria que denominamos, y a tal efecto, pues bueno, en la zona precisamente donde se ha sumado, pues ya que está libre de que ahí no hay nada ya debajo, precisamente es ahí donde se va a ubicar el lugar de la memoria. Los vecinos de La Raga nos proporcionaron una piedra de grandes dimensiones que bueno, un vecino de Ororbia la está tallando y la está preparando para hacer un monolito. Y luego, bueno, ya se ha hecho la cimentación de donde va a estar ubicado, y la zona, pues ahora cuando que ahora se acabó esa zona de excavar, pues es lo que vamos a acondicionarlo, y bueno, haremos en la primavera haremos un homenaje, y bueno, llamaremos a todos los familiares y nos concentraremos allí. Y por otro lado, bueno, eso es básicamente lo que vamos a hacer. Luego, pues se
colocará un atril pues con lo que es el mapa de la Cendea y los distintos lugares, las fosas que tenemos, y con todos los nombres de los asesinados ahí. Una pregunta, una curiosidad más bien. ¿Por qué no le gusta el nombre del Alto de las Tres Cruces? Bueno, las tres en concreto, en lo alto del promontorio, es decir, sobre donde están, en el alto del promontorio concretamente, pues en el año 41 se pusieron 3 cruces. Una cruz que son 3 al final, ¿no? Y yo creo que es poner ignominia sobre ignominia, ¿no? Es decir, la señora que encargó esas cruces, Orosia Frauca, era la mujer de Francisco Javier Arraiza Valecena, que fue alcalde de Pamplona por la lista de los tradicionalistas, carlistas tradicionalistas en Pamplona, ¿no? Y no sabemos el motivo, si fue por piedad, si fue por mala conciencia o simplemente fue porque, en otros montes también de la zona se han puesto cruces, ¿no? Pero la verdad es que esta señora, pues el año 36, en diciembre del 36, fue la dama de honor de que bendijo, digamos, la bandera de las margaritas de la Cendea de Olza, mejor dicho, de Izcue y de Ibero, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que en realidad esas cruces ahí no deberían haber estado, sin más. Entonces, yo creo que realmente lo que se debe dominar es pues la fosa de Ibero, sin más. Joaquín Iraizoz Toki, es concejal del Ayuntamiento de la Cendea de Olza. Muchísimas gracias por un poco contarnos la historia de esta situación, de aquí, lo que ha ocurrido y lo que puede estar, lo que están haciendo ustedes en concreto con el tema de la fosa común en Ibero. Es que ricasco. Muchas gracias a vosotros. Que ricasco.